Bueno, si alguien me pregunta cómo está el país, suponete, ¿no? Te llaman, qué sé yo, de Italia, te llaman de algún país. ¿Cómo está un amigo, no? ¿Cómo está todo por allá en Argentina? Y está complicado explicar el escenario que nos toca vivir en estos tiempos. Es difícil explicar que haya proscripción en algo que consideramos a punto de cumplir en un nuevo aniversario, una democracia, ¿no? Estamos por cumplir 40 años de democracia y uno se pregunta, ¿hay democracia en la Argentina cuando un poder se encarga de correr del camino a un adversario o a un factor político que puede interceder en los planes del establishment en la Argentina? Y es complicado explicar lo que está pasando en la Argentina. Por eso recurrimos, como tenemos el hábito en estas columnas semanales, a nuestro compañero y amigo Gustavo Rosa, que está desde Rosario atendiéndonos para poder conversar con nosotros, pensar juntos, y para nosotros es un placer aquí en Radio Lateral, haciendo con Fundamento Criollo, poder tenerlo para analizar lo que ha sucedido, al menos en estos 3-4 días que ya hemos transitado, incluido fin de semana. Gustavo Rosa, te saludamos. Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Sergio, Ronnie y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo. Muy bien. Y la verdad, si yo tuviera que contestar esa pregunta que te hace alguien de afuera, sería complicado, porque a la vez la situación del país es incomprensible para alguien que no comprenda los avatares de nuestra vida interna, porque tenemos un país riquísimo en recursos naturales, en desarrollo, con una producción creciente, con un buen sistema educativo, y sin embargo gran parte de los habitantes del país viven casi en la pobreza. Históricamente es incomprensible que un país como el nuestro tenga al menos una persona que no pueda alimentarse con dignidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista y extendiendo la situación de estos 40 años de democracia, ¿qué logramos hacer? Y la verdad que cada vez menos. Yo ahora justamente estoy leyendo un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, que es un poco los avatares de la política económica en tiempos de Alfonsín, cuando precisamente el primer gobierno democrático trata de encauzar todo aquello que se había construido durante la dictadura. Y yo creo que en este momento, un poco porque no se pudo desanudar muchas de las cosas que se hicieron durante la dictadura, y a 40 años de democracia, yo creo que estamos en una situación muchísimo peor que en esos primeros pasos de la democracia con el gobierno de Alfonsín. ¿Por qué? Porque no solamente el Poder Judicial es el que entorpece la acción política, las grandes transformaciones, que es un defensor del status quo, sino que además tenemos un gran empresariado, las grandes empresas argentinas y, por contagio, muchas de las pymes, que no se adhieren a la democracia y que pretenden gobernar a través de sus precios y de sus fugas de capital. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, nuestra democracia es insuficiente porque no logra transformar la vida real del país para que esto que nosotros tenemos como gran riqueza en este enorme territorio pueda beneficiar a todos. Entonces, es muy interesante hacer un seguimiento de lo que pasó en estos últimos días, desde los fundamentos del fallo por el juicio de vialidad, que lo comentamos el viernes, la intervención de Cristina en la Universidad de Río Negro el viernes por la tarde y el plenario del sábado en Avellaneda, todas aquellas cosas que se fueron discutiendo más allá del tema de la proscripción de Cristina. Porque vamos a suponer en un panorama auspicioso que con la movilización se logre romper con ese fallo, que se lo anule, que Cristina no esté proscripta y se presente como candidata a presidenta. El margen de acción que tiene en este momento un presidente o una presidenta comprometido con el destino del país
es mucho más difícil y es mucho más estrecho ese margen de acción que el que tenía Cristina en 2007. Porque estos poderes fácticos, el establishment, se han valentonado mucho más, a tal punto que prácticamente no se puede hacer ninguna de las transformaciones que el país necesita para que sea más justo. Por eso ayer el periodista Roberto Navarro hablaba de lo máximo que podemos aspirar es a un buen gerente, porque el grado de descalabro que se ha hecho en la economía argentina, más allá del crecimiento, más allá de que los números macro funcionen muy bien y que aumenten las exportaciones, la producción y todo eso, eso no significa en un beneficio para todos los habitantes. Si tenemos trabajadores registrados que apenas llegan a cubrir, y mucho menos, la canasta básica de alimentos, es mucho lo que hay que transformar y mucho por lo que batallar. Y tampoco alcanza con que nos digan, sí, vamos a tener el gasoducto Néstor Kirchner y vamos a tener el litio y tenemos Vaca Muerta. Si eso no es para beneficio de los argentinos, no sirve de nada. Porque justamente la gran discusión que se dio entre el viernes y el sábado, de parte de Cristina y después de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, es que Argentina, en este momento, los frutos de Argentina no son para los argentinos. De momento que nosotros tenemos, bueno, Cristina plantea lo de la economía bimonetaria, nosotros lo dijimos muchas veces, que los productos de las cosas que consumimos están atados al dólar. ¿Por qué si lo producimos acá? ¿Por qué tenemos el combustible que está atado a los devenires del precio internacional del petróleo, si el petróleo es nuestro y acá en Argentina y debería cobrarse al peso y no con los precios internacionales? Es lo que planteaba Cristina el viernes. Si no tenemos una gran devaluación oficial ni del dólar blue, ¿por qué las cosas siguen aumentando? Si el precio del petróleo baja a nivel internacional, ¿por qué el combustible nunca baja acá? Nada baja en Argentina. Desde el año pasado que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania, los productos alimenticios se dispararon con la excusa de la guerra, cuando nosotros somos productores de esos alimentos que estaban en peligro con ese inicio de la guerra. Entonces, ese gran acuerdo, pacto nacional entre las fuerzas políticas de la que hablaba Cristina el viernes, no tiene solamente que ver con que, qué sé yo, plantear lo del atentado, plantear lo de la proscripción, sino decir, ¿para quién son estos enormes recursos que tenemos en Argentina? Y esa es una discusión esencial en donde se van a cruzar muchísimos intereses económicos, políticos, judiciales. Me parece que la disyuntiva, la encrucijada en la que estamos, va mucho más allá de Cristina presidenta o Cristina proscripta. Porque, por un lado, tenemos un poder judicial totalmente alineado con los intereses corporativos, que es lo que llamamos la mafia judicial. Ayer se murió Carlos Blaquier, que fue casi el artífice del golpe de Estado en 1976, y sin embargo murió absolutamente impune. Por lo tanto, en ese sentido, si bien hay muchos represores detenidos, presos, condenados, etcétera, etcétera, gran parte del empresariado que fue artífice y beneficiario del golpe de Estado del 76 están libres, están intocados, incluso Gustavo, Héctor Mañeto con el grupo Clarín. Sí. Cuando, claro, no, cuando vos hacía referencia a Cristina Fernández a que es necesario un pacto democrático, una suerte de mesa donde se puedan sentar los sectores que ostentan el poder en la Argentina, el empresariado, que se siente en la clase política también, y que pueda haber un pacto de convivencia. Algunos periodistas, ayer escuchaba algunos análisis que me parece que tienen asidero. ¿Quién se va a sentar? ¿Quién de la oposición se va a sentar en una mesa
con Cristina Fernández o con el espacio que ella representa, habida cuenta de la violencia con la que han decidido avanzar en estos últimos años, y también el celo que hay en la propia oposición de que nadie tome un paso equivocado, es decir, hay una acción solidaria entre ellos de moverse en un mismo sentido. Si alguno de ellos se atreviera a sentarse en una mesa con Cristina, uno casi que no puede imaginarlo. Sí, por supuesto, porque ya sabemos que la manera en que actúa el PRO y Juntos por el Cambio es con aprietes mafiosos. Ya lo dijo una vez Macri, el que saque los pies del plato va a pagar las consecuencias. Por lo tanto, estamos en esa situación en donde... Pero aparte, esto del acuerdo no tiene que ver solamente con estas fuerzas políticas que ya son totalmente antidemocráticas, apátridas, anti-Argentina. Digamos, me parece que este gran acuerdo de Cristina va más allá de estos exponentes casi irrisorios. El asunto es el campo nacional y popular, lo que uno podría considerar el peronismo, que es lo que más alarma, porque es lo que está más dividido, y uno no sabe de aquellos que se embanderan con Perón y Evita y que cantan la marcha, no sé qué intereses están defendiendo en muchos casos. Esa es la cuestión, y me parece que ese gran acuerdo, obviamente que no va a ser ilusorio, como por ahí plantean, sí, tenemos que sentarnos y acordar en 4 o 5 puntos para que todos seamos felices, y etcétera, etcétera. El asunto es empezar a construir una base de transformación de la estructura argentina, porque así vamos al colapso o vamos a estar siempre en estos avatares de adelantar un par de pasos, después viene alguno y te hace retroceder 10 y después avanzamos otro par de pasos. Entonces, ese acuerdo no es solamente, no es que todos los 45, los 50 millones de argentinos nos sentemos en una mesa para ponernos de acuerdo, sino que haya una dirigencia comprometida que empiece a construir poder. La charla del viernes de Cristina se llamaba hegemonía o consenso, es decir, una disyuntiva entre dos cosas, o construimos hegemonía o logramos consenso. Por esto que vos planteás, con las fuerzas políticas apátridas que están del otro lado, y con muchos que están incluidos en el Frente de Todos, obviamente no se puede lograr consenso. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Hegemonía. Construir hegemonía. Claro, construir poder. El sábado, en Avellaneda, se intentó eso. Los discursos de Axel y de Máximo intentaban plantear esos temas con los que tenemos que empezar a movilizar para empezar a consolidar un conjunto de ideas que son aquellas que ya no podemos aceptar. Por supuesto, el poder judicial mafioso es uno. El gran... Máximo lo planteó también. No se puede tener una democracia con un grupo económico como Clarín, que es monstruoso y que cada vez crece más. No hay democracia posible con un monstruo como Clarín, que tiene patas en distintos sectores de la economía y además tiene medios de comunicación, sistemas de seguridad, cámaras, maneja los resúmenes de las tarjetas. Entonces, es imposible. Claro, y otra cosa, Gustavo, tiene que ver con el despelote bárbaro que se armó también de este lado del río, entendiendo una pregunta básica y fundamental: ¿cómo se logra la unidad en esta nueva topada? Y ahí es donde uno empieza a escuchar a distintos referentes o referencias, algunos periodísticos, algunos políticos, donde hay fuertes presiones sobre cómo manejar, quién va a organizar la unidad en esta oportunidad. Por supuesto que el espacio kirchnerista pone en Cristina Fernández esa definición con total decisión y libertad. Ahora, en la coalición del Frente de Todos no es así. Escuchás
escuchás que te están pidiendo, referentes del periodismo te están pidiendo que haya paso, que en todo caso que la pierda Alberto, pero que se sume después al candidato que resulta de allí. Hay otros que te atacan el dedo de Cristina, que dice ya no ha servido y hay que desterrarlo. Hay un lío importante también. Con esto no quiero decir que en la oposición no esté pasando esto o mucho peor. Quiero decir que tenemos nuestros propios líos sobre cómo resolver la unidad en una carrera que ya cada vez nos va dejando cada vez menos días para organizarnos, ¿no? Y en el camino tenés que organizar la gestión, ordenar los números, porque también el votante está sintiendo ese pulso. Hay muchas cosas todavía por resolver y poco tiempo. Sí, esencialmente, y creo que se lo había escuchado alguna vez algún periodista decir, bueno, lo que debería hacer el Frente de Todos es lo que no hizo en 2019, que es construir una plataforma y un plan de gobierno, que como hicieron los PRO hicieron eso, construyeron, elaboraron una plataforma de gobierno, sobre todo desde lo económico, que cualquiera de los candidatos que vayan a las PASO lo tiene que cumplir. Entonces, quizá el primer paso de un acuerdo es que el Frente de Todos elabore una especie de organigrama o de puntos básicos para que cualquiera sea el candidato, lleve adelante esas transformaciones. Y además transformaciones que entusiasmen, que signifiquen una ética, que signifiquen una lucha por la hegemonía, que la estamos perdiendo. Estamos perdiendo la hegemonía. ¿Y por qué eso no se hizo en 2019? Ante sectores que no son votados, los empresarios, los jueces no son votados y son los que gobiernan. En 2019, yo me acuerdo cuando Cristina lo elige ya por mayo de 2019 y que habla de Alberto Fernández, obviamente que uno sintió mucha desconfianza y desazón. Y en los discursos de campaña de Alberto Fernández había un énfasis bastante tentador. Y uno dice, mirá Alberto Fernández cómo se transformó o cómo, qué sé yo, cómo planteaba las cosas. Cosas que no hizo. No disputó poder, ni siquiera intentó transformar absolutamente nada. Se dejó hacer con el tema de la inflación, no disputó los precios, no disputó el valor de las cosas que nosotros consumimos a diario, ni siquiera lo plantea discursivamente. Entonces, el candidato o los precandidatos que se tienen que presentar tienen que aparecer comprometidos con esas transformaciones. No solamente hablar de mayor desarrollo, más trabajo, vaca muerta, sino decir, ¿qué hacer con todo eso? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Cuál es la diferencia entre votar a un candidato del PRO o de los libertarios y alguien del Frente de Todos? ¿Qué es lo que va a transformar? Ya sabemos lo que va a transformar la derecha, que vamos a ir para Triqui absolutamente. Pero que aparte, bueno, el actual presidente tiene que dar alguna señal de que algo empieza a cambiar desde ahora, porque están en la gestión. Tiene que haber, ya la cuestión financiera, Massa lo arregló, la cuestión de la sequía está acordando con aquellos sectores, los bancarios, los bancos, los agroexportadores, y con los que menos arregla es con la gran mayoría del pueblo, que en gran parte la está pasando muy mal. Por más que haya recuperación del empleo, ¿y qué explicación, de manera notoria. ¿Y qué explicación hay? ¿Qué explicación hay? Explicación, y por ahí puede pasar por la moderación, o también es lo que le está pasando a Cristina. Esta idea que plantea Cristina de el fallo disciplinador puede ser aplicable a cualquiera que intente asomar la cabeza o agitar las aguas para una distribución más justa del ingreso. Hoy Cristina no, entonces no, definitivamente, y no sé si podemos ser taxativos en esto, no está en ninguna mesa de decisión del gobierno, del Ejecutivo Nacional. Sí, que eso fue realmente un grave error, o qué sé yo, vaya a saber qué, del presidente Alberto Fernández. El hecho de, más allá de que los roles institucionales no se entrecruzan,
pero no tener una mesa de discusión que se evidenció primero con las elecciones de medio término del 2021, que previo Cristina había hecho eso de los funcionarios que no funcionan, de que tiene que haber un plan de distribución para que pueda haber un entusiasmo para votar, y ahí se perdieron las elecciones o no se ganó como se podía esperar, y después con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que esos son los dos puntos en los que no hubo acuerdo, y todo lo que vino después, porque precisamente el Frente de Todos perdió hegemonía después de las elecciones de 2019 y después de la pandemia. Pongamos que el 2020 fue el año de la pandemia que estuvo muy bien administrada, pero con el tema de la guerra, que cuando Alberto presentó esto de la guerra contra la inflación, que fue un fracaso absoluto, tendría que haber ordenado desacoplar los precios internos de los precios externos, justamente para protegernos a nosotros, porque el frente internacional se está complicando más. Se está complicando mucho más. Eso es probable. Eso que vos estás mencionando, desacoplar los precios externos con los internos, es algo que fue una regla básica durante el gobierno de Cristina y de Néstor. No es que no lo vio Alberto, no es que no lo vivió incluso como jefe de gabinete. ¿Por qué no lo hace? Yo creo que uno siempre, en el discurso de apertura del Congreso, él decía que no era moderado, y yo creo que tiene que ver con su moderación el hecho de hacer más acuerdos que peleas, y eso no se hace un acuerdo con los que te están estafando constantemente desde las góndolas. No podés acordar con alguien que constantemente está buscando la manera de desequilibrar la distribución del ingreso. El poder adquisitivo del salario, que perdió 20 puntos con Macri y un poquitito más ahora en estos tiempos, no se soluciona con el salario le tiene que ganar la inflación. Al contrario, la canasta básica, el salario no se tiene que adecuar a la canasta de alimentos, sino que la canasta de alimentos se tiene que adecuar al salario. Y eso porque de cierta manera también es una forma de educar no solamente al pueblo a través de cadenas nacionales y discursos que planteen con vehemencia estas cosas, sino también se educa al empresariado. Las tasas de ganancia, de rentabilidad que están teniendo las empresas en la remarcación de los precios, cuando realmente no hay ningún motivo para que semana a semana las cosas aumenten un 2 o un 3%, tiene que ver con esa rentabilidad que tienen las empresas y que no la resignan, no la van a resignar, porque te pueden conceder un aumento salarial, pero enseguida lo recuperan. Por lo tanto, la inflación no solamente tiene una base numérica, sino también ética, y acá estamos viendo una inflación que va mucho más allá de la ética y que tiene que ver con angurria, y esa angurria se corrige o con castigos o con convicción o con educación o con guiar. El dirigente tiene que guiar tanto al pueblo como también a los actores de la economía. Gustavo, no, estaba pensando que en este momento estamos siendo testigos de fuertes presiones para, por un lado le están pidiendo a Cristina que se resigne, también se lo están pidiendo a las segundas y terceras líneas que acompañan a Cristina, ya déjense de joder con pedirla, romper la proscripción, y hay una pelea clara por ver qué posicionamiento se elige frente a este escenario. El kirchnerismo duro está peleando por romper la proscripción y que Cristina Fernández pueda ser candidata a presidente, así lisa y llanamente. Del otro lado están diciendo, bueno, listo, basta, resígnense. Pero lo que quería decir, y con esto ya podemos cerrar esta interesantísima columna que nos has ofrecido, el terror que le tienen a Cristina si llega a designar o acompañar o a decidir o a dar a entender, ¿no? Sí, dar a entender que el candidato es tal o cual. Tienen terror porque saben que los votos se van a ir para ahí. Sí, con esto de la discusión por la proscripción de Cristina para que sea candidata, hay una trampa, porque el sábado
se convocó a ese plenario donde se hablaba de romper con la proscripción porque Cristina tiene que ser la candidata del pueblo, o designar, como decía Máximo Kirchner, a un sucesor para la candidatura. Y es una trampa, porque parece como que romper con la proscripción es una herramienta para que Cristina pueda ser candidata, cuando en realidad romper con la proscripción es un imperativo para tener una democracia más sana, o empezar a sanear esta democracia que ha sido alterada fundamentalmente desde 2015 con la alianza casi espuria entre los jueces y una parte del empresariado y el PRO. Entonces, me parece que la lucha por la proscripción tiene que ir más allá de la candidatura de Cristina. Es por salvar a Cristina y por salvar la democracia. Es la democracia lo que estamos tratando de salvar cuando queremos romper con ese fallo alevosamente amañado e infundamentado contra Cristina. Porque además podemos romper con este fallo, podemos prácticamente hacer una movilización a casación para que lo anule, y la Corte Suprema también lo anula, pero tienen en carpeta muchísimos juicios más que pueden abrir para seguir persiguiendo a la Cristina. El asunto es romper con esa mafia judicial y que esos jueces o cambien de actitud o que se vayan. Y acá hay una cuestión, que son las trabas institucionales, porque Macri armó gran parte de este sistema judicial a través de decretos o traslados a dedo, y acá nosotros estamos todavía peleando con el Consejo de la Magistratura y estamos peleando para poner un procurador general para reemplazar al interino Casal, y la institucionalidad que ellos no respetan, que el PRO no respetó cuando fue gobierno, se nos pone como una barrera, una barrera. Pero tampoco te podés mover como ser tan mafioso como ellos, tampoco se puede eso. No, mafioso no, porque ellos no tienen pueblo. El PRO no tiene pueblo que lo avale, tiene individuos que se sumaron. Fíjate la marcha que hicieron para defender la Corte Suprema de Justicia el sábado en el Obelisco, fueron 300 personas. Nosotros tenemos pueblo, el Frente de Todos puede, el kirchnerismo sobre todo, tiene un pueblo que se moviliza. Y esa es la fuerza con la que se tienen que hacer las transformaciones más allá de lo institucional, porque la institución se está corrompiendo desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia tiene 2 miembros que fueron elegidos a dedo, nombrados por decreto, y que operan para las empresas que representaban previamente. Entonces, ¿cómo romper el juicio político que se le está haciendo a la Corte, que puede no prosperar y que está poniendo en evidencia toda la mugre? Va a tardar muchísimo tiempo. Y de ahí para abajo, ¿cómo sacamos a estos jueces? ¿Cómo los que están en el Lago Escondido, hasta que el juicio prospere a los jueces del Lago Escondido? Todavía no echaron a Ercolini de la UBA, de la universidad, y sigue dando cátedra. Entonces, bueno, Stornelli que se niega a ir a la Comisión de Juicio Político, que tiene la obligación de ir. D'Alessandro. Es toda una cuestión. Pepín Rodríguez. Instituciones corrompidas que nos va a llevar mucho tiempo sanear. Alberto hablaba de la autodepuración. Las pelucas autodepuración. Hay que exigirle que se depuren o que se vayan. Gustavo, porque, gracias. Espectacular. Uno está un poco exaltado, pero sabe que la fuerza del pueblo logró revertir el 2x1. La fuerza del pueblo logró impedir una reforma previsional. Y no tenemos que esperar a tener un gobierno enemigo como fue el de Macri para movilizarnos a la calle a defender nuestros intereses. O nos vamos a arrepentir, o nos vamos a dar cuenta de que cuando estamos en las malas reaccionamos y nos vamos a arrepentir. Te mando un abrazo grande, Gustavo, gracias. Bueno, perdón por el tiempo que me excedí y la vehemencia, pero uno está también como apurado, atorado, desesperado. Todos... Hay que brindar esperanza, pero la esperanza también se construye. Exacto. El optimismo se construye y nosotros tenemos en nuestras manos esa herramienta para construir futuro. Y a no tener miedo. A no tener miedo. Bueno, abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. Dale, abrazo grande. Bueno, hasta pronto.